Buenas tardes, hola a todos y a todas, bienvenidos al 19º Encuentro Latinoamericano de Diseño de la Universidad de Palermo. Esta es la comisión Expresiones Gráficas, Artesanía e Identidad. Tuvimos actividades, hoy es nuestro tercer día de actividades y vamos a ir hasta el viernes con las comisiones. Los invito a todos, expositores y quienes estén participando como oyentes, a que nos acompañen en las actividades. Tenemos más de 240 expositores, es un montón y la verdad que estamos sumamente contentos y celebramos que todos estos expositores se tomen este momento para compartir con nosotros y contarnos sus estrategias, sus herramientas, sus investigaciones. Así que, bueno, sumamente contentos y agradecidos. Brevemente les cuento que la comisión está siendo grabada. A partir del 2 de septiembre va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, que es Conferencias DC. Por otro lado, también contarles que a partir del 12 de agosto pueden descargar tanto participantes como expositores sus certificados en el login de la web de palermo.edu/semana. Eh, Nuevamente agradecerles a todos nuestros expositores el día de hoy por habernos acompañado. Así que sin dilatar mucho más el inicio, vamos con nuestra primera expositora, que es Simón Amparo Oliva Sanginés, y su tema es Legado Cultural, la configuración de la imagen. Ahora sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Espero. Te escuchamos bien. Perfecto. ¿Cómo están? Bueno, iniciamos con la presentación. Rápidamente, les comento, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Yo me llamo Simone Oliva y bueno, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Mayor de San Andrés y a la vez también estudio la carrera de Diseño Gráfico y Producción Crossmedia en la Unifrance. Yo soy de Bolivia, de la ciudad de La Paz, y bueno, supongo que me inscribo como futura comunicadora y diseñadora con un enfoque científico y sobre todo con una perspectiva crítica de la realidad. Ahora, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Súper. No, la presentación, por favor. Antes que nada, bueno, esta ponencia habla acerca de la importancia de la investigación en la configuración de la imagen, del diseño artístico, o dicho de otra forma también, de la elaboración de representaciones visuales. Y es así como podemos entender la actividad del diseño, no solo como una actividad descriptiva, sino también prescriptiva, en donde el diseño el diseño artístico posee una connotación sensibilizadora y visibilizadora de la cultura boliviana. Antes de empezar, hay que primero contextualizarnos, ¿no? Hay que entender eh, qué entendemos por investigación en diseño. Bueno, según la docente e investigadora en comunicación de la Universidad de Guadalajara, Verónica Ariza, en las últimas décadas se han generado diferentes visiones sobre la investigación en diseño. Y la primera, básicamente, nos habla de es un estudio de los usuarios, de los productos, de los procesos, más dirigido al ámbito funcional del diseño publicitario. Y bueno, es ahí donde se origina, bueno, es ahí donde también nace la definición actual de lo que entendemos por diseño, ¿no? Que es cualquier objeto creado por el hombre para satisfacer una necesidad. Este según el libro The World History of Design del 2015. Ahora, ¿qué sucede? Que no se puede hacer de la investigación en diseño una receta, ya que tiene elementos dentro de su conformación que son subjetivos como el arte. Además, se sitúa bajo diferentes contextos específicos y bajo realidades, en algunos casos temporales, como en otras también atemporales, ¿no? Ahora, la segunda visión acerca de investigación en diseño, que es dentro de la cual yo me quiero adentrar en esta ponencia, se refiere a la investigación como generadora de conocimiento, que se divide en tres partes. La investigación en arte y diseño, que básicamente significa, es estudiar, es analizar los aspectos, es investigar el diseño, es analizar el diseño a partir de lo ya hecho, del diseño ya hecho, de la representación visual ya establecida, dentro de áreas como lo social, dentro de áreas, tomando en cuenta
diferentes áreas como lo social, lo económico, lo político, lo ético, lo cultural, lo técnico y lo estructural. Y es de esta manera en la que podemos explorar un diseño ya hecho, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? La segunda es investigación a través del diseño, del diseño, que básicamente se refieren los saberes y haceres y cómo estos se constituyen a la vez para formar un objeto o en este caso una imagen. Básicamente, un ejemplo que yo puedo dar aquí en Bolivia puede ser la elaboración de cerámica. En las zonas altas o altiplánicas es cuando la cerámica no es considerada o no es considerado un objeto, sino como un sujeto-objeto, ya que está conformado por varios saberes energéticamente y compuesto por varios entes. Nosotros, bueno, a las comunidades indígenas originarias, momento de realizar la producción de arte cerámica, eh, es una conjunción de varios saberes. Uno, por ejemplo, la preparación de lo que es la arcilla para poder realizar. No todas las tierras van a tener, no todas las tierras van a ser iguales. Y por otro lado está el tiempo de cocción, porque no todo, no siempre hay cerámicas que no van a aguantar temperaturas muy altas. Entonces, se conforma, como les digo, de diferentes saberes. Y por último, que es la investigación en la que en esta ponencia yo sobre todo resalto y profundizo, es la investigación para el arte y el diseño. Y básicamente se traduce como es el proceso de investigar y crear. La parte teórica y técnica se unen para poder crear un objeto donde todo el conocimiento y las técnicas se ven reflejadas en un resultado final. ¿Ok? Ok, a la siguiente diapositiva, por favor. Ya que hemos dado la siguiente, por favor. Ya que hemos dado una introducción más o menos de qué entendemos por investigación en diseño, ahora situándolo dentro del contexto, que es en mi caso, yo soy de Bolivia, la investigación en arte y diseño abarca el proceso de indagación sobre un problema de la realidad. Y una de las principales cuestiones en Bolivia es el tema de patrimonio, cultura y territorio. ¿Ok? Y juntos estos tres, fíjense, hacen el concepto de identidad. Es así que hago un pequeño esbozo, prediseño de investigación, en donde entendemos que el diseño siempre va a tener que tomar en cuenta o va a hablar acerca de una problemática o una incógnita originaria, que llegaría siendo nuestro objeto de estudio. Y a través de la investigación, a partir de este, elaboramos un concepto. Este concepto es lo más importante, ya que a partir de este se intercambia tanto la teoría como la práctica para formar una sola composición visual. Y bueno, el diseño como objeto no solo busca ser representativo, sino que gracias a la investigación previa o también conformada obviamente por un pensamiento humanístico social, donde hacemos una revisión del documento histórico, cultural, ¿no? Y demás temas. eh, no solo queremos representar, sino también se quiere reestructurar la imagen utilizando el pensamiento divergente o también conocido como pensamiento artístico. Es así que tenemos por dos lados, ¿no ve? El concepto, que es el qué voy a hacer, ¿no ve? Que básicamente a partir de ese deviene después a la parte teórica, toda la investigación histórico-documental que se tiene que hacer o toda la investigación, recopilación de datos y o revisión de fuentes y después esto nos lleva a la técnica, que es el cómo lo voy a hacer, cómo voy a elaborar esas imágenes. Y actualmente, por eso yo hablo acerca de la reconfiguración de la imagen en el título de esta ponencia, porque hablamos de la elaboración de una imagen requiere tanto del manejo, en la parte técnica, del manejo de herramientas como del diseño digital, como por ejemplo Photoshop, Illustrator, etcétera, ¿no? Y bueno, eh, algo muy importante que quiero resaltar es que el diseño artístico, la representación visual, recaen en la correcta revisión, tienen un peso importante y es necesario hacer una correcta revisión del documento histórico-cultural. ¿Qué sucede? Que antes la mayoría de los textos e investigaciones que hablan acerca de la cultura y la transmisión de saberes de los pueblos originarios en Bolivia, bueno, estaban hechos por investigadores extranjeros con un pensamiento eurocentrista, los cuales no plasmaban de forma correcta muchas de las representaciones. Una de ellas, por ejemplo, lo menciona en varias de sus conferencias Elvira Espejo Ayca,
que es una artista y filósofa de la comunidad de Cacachacas en el departamento de Oruro, aquí en Bolivia, nos habla de que la teoría y la descripción del arte textil y, y en cerámica generalmente son catalogados como artesanías, lo cual ese concepto artesanía lo desvaloriza, y no se lo trata como un arte, simplemente por, bueno, provenir de origen, de la creación de los pueblos indígenas originarios, ¿no ve? Entonces, ¿qué sucede? Que esta representación que hacen los investigadores no es correcta y esto se ve plasmado en los textos de investigación. Es así que se deja de lado el pensamiento filosófico de las comunidades originarias y justamente es ahí donde se encuentra, justamente, como les digo, donde se encuentra la riqueza cultural, ¿no? De nuestro país. Ahora, em, es por esta razón que, finalizando esta diapo, concluyo que debemos investigar y generar imágenes o representaciones visuales desde un pensamiento crítico, aferrándonos a las concepciones, en mi caso de, pues, bueno, en Bolivia, yo resalto de los pueblos originarios, y es así como de esta manera se puede revitalizar. ¿Qué sucede? Que a veces la falta de interés en estos temas ocasionan que se vayan perdiendo estas costumbres y tradiciones que pasan de generación en generación, ¿no? Y esto también tiene que ver con, ¿cómo se dice?, los profundos márgenes de desigualdad que existen en nuestro país. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos con la definición. He hablado mucho sobre el tema, he repetido muchas veces el concepto, bueno, documento histórico-cultural, pero primero hay que definir un poco qué es cultural. Hay varias definiciones, Eliseo Verón, Néstor García Canclini, Teodoro Adorno, pero desde, bueno, Néstor Canclini, ¿no? Es una de las que más me ha marcado, que nos habla acerca de la hibridación cultural. Que básicamente es que grupos diferentes o culturas diferentes interactúan, se entrelazan y generan un contexto de globalización, donde la cultura para él, que es un espacio de encuentro y negociación, es donde, bueno, confluyen estas diversas identidades y prácticas y se transforman, ¿no ve? Eso pasa, por ejemplo, eso pasa mucho en Bolivia. Ahora, la definición que yo quise tomar de cultura es dictada por la investigadora Margaret Mead, que enfatiza que la cultura abarca todo lo que los seres humanos crean, practican y comparten como parte de su vida social y experiencia colectiva. Actualmente, como dice, existe una crisis de la memoria cultural y esto se puede ver reflejado en cómo esto aflora y se ve reflejado en los distintos, en la hibridación cultural, por ejemplo, y bueno, así es como aflora, cómo la sabiduría y la fuerza transformadora también sirven para solucionar los problemas de la realidad. El diseño, con la correcta representación visual, sirve también como una herramienta reivindicadora y no solo también, no solo, como les digo, representativa, sino perdón, no solo representativa, sino reestructurativa, ¿no? Ahora, como dice la definición del documento histórico cultural, es un registro escrito, visual, que proporciona información sobre la historia y la cultura de las sociedades. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en la investigación, básicamente, como les digo, no hay, en diseño, no hay una receta, porque ¿qué sucede cuando hacemos investigación? Es un hábito que es atemporal, cambia, y se confluye de varios procesos de identidades y además de un pensamiento filosófico que cuando nos centramos en la investigación en comunidades indígenas, por ejemplo, tiende a cambiar. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, Yolanda Onguena, en su texto de lo identitario a lo cultural, líneas transversales de los debates, dice que las estrategias de desarrollo global no pueden mejorar la complejidad del mundo actual lleno de culturas diversas y múltiples identidades. Es de esta manera que la cuestión de territorio y la cultura son los elementos principales que se deben tomar en cuenta al momento de realizar una representación visual y son los ejes del desarrollo del diseño con identidad local, ¿no?
Bueno, en los tipos de fuentes, básicamente, ¿qué nos dice? El investigador debe aproximarse, debe hablar con las personas de la comunidad, debe preguntar acerca de las costumbres, familiarizándose con el entorno, comunicar el propósito de su indagación también. Y lo más importante es, debe tener muy en claro qué es lo que quiere estudiar para saber qué es lo que quiere representar, qué es lo que quiere reconstruir también y qué es lo que quiero revalorizar con esto. ¿Ok? Por eso es súper importante el tema de, en primer lugar, la observación, tener un diario de campos, perdón, entender un poco más acerca, hay algo que se llama la etnografía del paisaje también, no es etnografía, disculpe, es nosotros cuando hablamos acerca de cómo los pueblos indígenas a partir de su propia representación que ellos tienen del paisaje, de su propia visión que tienen del paisaje dentro del cual habitan, que son nociones de territorio, conforman imágenes y conforman elementos que van a estar plasmados en su cultura, por ejemplo, el arte textil, como les dije, la cerámica, el arte plumario, entre otras representaciones, ¿no ven? Y lo más importante es recopilar también el testimonio oral. Hay en el libro de La comunicación antes de Colón, tipos y formas en Mesoamérica, escrito por Luis Ramiro Beltrán y demás autores, nos dice que existen 5 tipos de comunicación y una de ellas es la comunicación, bueno, es comunicación espacio-monumental, comunicación iconográfica, comunicación oral, comunicación escrita y comunicación gestoespacial, ¿no? Y una de las más importantes es la comunicación oral. En los pueblos indígenas es la forma, es la manera en la que se construyen y también se transmiten saberes de generación en generación. Es por eso que es tan importante para el investigador informarse a partir de esta, ¿no? Y por otro lado, también observar los artefactos culturales, no simplemente como objetos físicos utilizados por una comunidad, sino que van más allá que dentro, para la conformación, para el proceso. Cuando uno tiene un objeto físico, para las comunidades indígenas es mucho más, no solo es un objeto, sino es un objeto sujeto, conformado de múltiples saberes en el cual se emplean distintas tecnologías. Siguiente presentación, por favor. Ok, ahora la cultura visual y su estudio. Em, Bueno, esta es una imagen de un artista boliviano que se llama Cristian Laime Yugra en su última representación, en su última exposición que hizo que se llama Mama Plastic, que básicamente es una representación de la mujer paceña, que sería la chola boliviana, utilizando elementos artísticos también del barroco y hace referencia también a elementos coloniales, ¿no? De la época colonial. Es súper importante. Y bueno, una pequeña definición es que para él el término de cultura visual, bueno, el término de cultura visual parece haber sido utilizado por primera vez por Michel Baxadán, pero para referirse al espectro de imágenes características de una cultura en un momento histórico determinado. Pero la cultura visual es una disciplina que establece una zona de contacto cuyo objeto inicial es la visualidad. Su objetivo es estudiar todo lo relacionado y la relación misma también que tenga con la imagen. Siguiente presentación, por favor. Y ahora ya hemos hablado un poco de los aspectos teóricos para la representación de la imagen, Em, acerca de cómo podemos nosotros conformar una imagen y en la universidad siempre se toma también en la parte académica como referente a los autores estructuralistas de la sintaxis también, perdón, de la semiótica. Entonces, aquí están Roland Barthes, Humberto Eco, no me quiero alargar mucho, es una parte súper teórica, pero bueno, Ronald Barthes, que analizó la fotografía y la publicidad en su libro de la cámara lúcida, también reflexionó sobre las teorías como un medio que capturan el punctum, él lo llama como el detalle que nos afecta emocionalmente, y el studium, que es el aspecto general de la imagen. Por otro lado, tenemos a Humberto Eco, ¿no? Que explicó su enfoque semiológico a partir de un análisis de las obras de arte, de las novelas, de las películas, identificando que hay, ¿cómo se dice? Se transmiten signos visuales
y significados culturales a partir de la transmisión de imagen, bueno, a partir de las obras de arte, de novelas, nos dice que hay un tema ideológico que se transmite a partir de las imágenes, ¿no? Creo que no me estoy pasando del tiempo, creo que no, todavía tengo un poquito más. Bueno, Algiers Greimas también es un autor del estructuralismo. Él nos habla acerca igual, del análisis de las narrativas visuales, pero esta vez como en forma de cómics, de anuncios. Él desarrolló la semiótica cuadrada para descomponer los significados en niveles mucho más profundos. Y bueno, también está Eliseo Verón, que ya lo cité también en su definición, bueno, lo voy a citar en su definición de cultura, que básicamente Eliseo Verón nos dice que la cultura está relacionada con sistemas simbólicos y prácticas sociales, en la cual él enfatiza la importancia de los discursos, ¿no? Y bueno, él, como les digo, estudió discursos mediáticos como programas de televisión, noticias y bueno, etcétera. También analizó cómo las imágenes y los textos se entrelazan para construir significados. Una profunda, tiene como base también de Ferdinand de Saussure, quien es el que establece las bases del estudio de los signos. No podía faltar en la descripción de un análisis estructural de la imagen, ¿no? Y por último tenemos a Charles Peirce, que en su modelo del signo, que nos dice del icono, el índice del símbolo, ¿no? Bueno, interpreta el signo como icono, como índice o como símbolo, ¿no? Nos habla acerca de las imágenes visuales. Y él consideró que los elementos visuales representan objetos y también representan conceptos muy profundos. Eso. Cada uno tiene una propia teoría para poder realizar un análisis estructural de la imagen a partir del discurso, a partir de diferentes enfoques, ¿no? Así que eso, muchas gracias. Siguiente presentación, por favor. Ahora vamos con la configuración de la imagen de la teoría de la práctica. Bueno, esta es una igual pintura al óleo de, como les digo, Christian Laime Yurra, en el que un elemento icónico de la iconografía boliviana es el sombrero de la chola, que es el que está en medio, y está rodeado por un montón de querubines. Entonces, lo que él intenta transmitir con esta obra es resignificación, no sé, habla acerca de la mujer boliviana, como, no solo como mujer, sino también como madre. Entonces, por eso se la pone al lado de un montón de querubines chiquitos, ¿no? Que le están flechando con flechas de Cupido. Y bueno, siguiente imagen, por favor. En esta representación había un montón de niveles simbólicos y distintos niveles de representatividad de la imagen. Y es eso lo que se quiere lograr, ¿no? La conjugación de elementos también antiguos que pueden volverse atemporales y nuevos de la sociedad, ¿no? Como es el caso de la chola paceña, que ha tenido una evolución a lo largo de los años, ¿no? Bueno, ahora el rol del diseño en la educación y en la cultura. Un tema súper importante porque el diseño artístico, la representación visual como tal, no, bueno, no solo tiene que servir para el objetivo, no solo puede ser el objetivo más allá de sensibilizar y de valorizar, ¿no? También, si se lo propone, puede ser educativo y nos sirve para transmitir también saberes. En este caso son fotografías, básicamente del Cementerio General en Bolivia acá, y son murales que se han hecho en un festival el 2023 que se llama el ñatitas Fest, que básicamente las ñatitas son muñecas hechas que se presentan, bueno, que se hacen en Todos Santos, ¿no? Que representan a los a nuestros seres queridos que han fallecido y hacen diferentes representaciones aquí en el Cementerio General, que es donde en Todos Santos uno va y con su tanta guagua, su ñatita va, o bueno, con su tanta guagua también va. Estas son las tantaguas. La primera es una tanta guagua, por ejemplo. La Simón, segunda también perdón, es... Ah, ya perdón. estaríamos más o menos en tiempo si querés ir redondeando.
Ah, súper, súper, ya, súper. Son básicamente primera Tantahuaba y son representaciones visuales que se hacen de temas culturales aquí en Bolivia, de tradiciones también que son importantes y que nunca se deben perder. Ok, siguiente, por favor. Y ya vamos cerrando. Y uno de los proyectos más importantes y bueno, que creo que resignifica de la mejor manera y retrata de la mejor manera cultura boliviana y temas diversos son las nuevas animaciones que presenta el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, en las que hablan sobre el origen del maní, el origen de la papa, pero a través de qué, de la oralidad, del mito. ¿Ok? Hablan acerca, también toman muy en cuenta, ¿cómo se dice? Como les digo, la comunicación oral de los pueblos indígenas en la transmisión de saberes es una de las principales y esa es la que se toma en cuenta, esa es la principal para poder formar estas animaciones con perspectiva de crítica y, bueno, también que nos reconecta con parte de nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias por su atención. Creo que la siguiente diapositiva ya son mis referencias. Y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Simón. Muy interesante tu proyecto. Así que bueno, muchas gracias por compartirlo. Te invito, si querés, a dejar en el chat algún contacto, LinkedIn, Instagram, algún mail, así pueden comunicarse con vos, ¿sí? En caso de que les interese conocer más de tu investigación. Así que muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar con nuestra próxima expositora. Ella es Pilar Castro y su tema es Expresión artesanal, espacio público e identidad en Capula, Michoacán, México. Pilar, adelante y bienvenida. Muchísimas gracias. Buena tarde a todos. Bien, empiezo a compartir. Pues muy buena tarde a todos. Yo soy María del Pilar Castro Fragoso. Soy diseñador de la comunicación gráfica, maestra en calidad de la educación superior y actualmente estoy como docente en la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán. Y bueno, pues entrando al tema, la intención de este trabajo es poder mostrar la expresión artesanal, el espacio público, identidad en Capula, Michoacán, México. Para entrar un poquito en el contexto, bueno, Michoacán de Ocampo es uno de los estados que se encuentra en la parte media de la República. Quizá por estar tan cerca de la Ciudad de México, es muy fácil llegar ahí y bueno, es muy visitado por el turismo, por lo cual, bueno, van a conocer tradiciones, van a conocer un poco de su cultura, un poco de los orígenes de lo que es Michoacán. Asimismo, Morelia ciudad, que es la capital del del estado, cuenta con 15 tenencias. Una de ellas es Capula, de la cual estaremos hablando el día de hoy. Capula es de origen mexica, bueno, en origen mexica es un lugar de capulines. Sin embargo, en la época prehispánica, los purépechas lo conocieron como Senguar. Cuando viene don Vasco de Quiroga, bueno, pues el primer obispo de Michoacán, descubre que puede tener ciertas cualidades el pueblo de Capula y entonces decide enseñar a los lugareños lo que es la elaboración de las artesanías. Lo que hace es fusionar un poco la técnica española con la indígena, de tal manera que, bueno, esta técnica se va a conservar para el pueblo. La alfarería de Cápula es una tradición artesanal y bueno, sus raíces, aunque son indígenas purépechas, han sido transmitidas de generación en generación. Esto con la intención de que jamás se pierda este estilo, esta forma y esta cultura. Obviamente, las piezas son valoradas no nada más por su estética, sino también por lo que es su historia y su cultura. Asimismo, les muestro que, bueno, en esta imagen se puede apreciar lo que es la alfarería hecha por los artesanos
con el diseño que ellos aplican, y en la siguiente diapositiva se puede mostrar lo que es un mural en una de las fachadas de los talleres. Esto permitiendo que se vea la identificación, se vea la identidad y la cultura. La alfarería la podemos encontrar en dos formas. Ellos realizan dos. Lo que es la loza tradicional, la cual se conoce como la loza roja, digamos, pero que además se cose en hornos de leña. Y la otra va a ser la cerámica de alta temperatura. Ellos así le llaman, alta temperatura, la cual se cose en hornos de gas. Entonces podemos ver las dos tipos de loza. La blanca es de cerámica y la roja va a ser de hornos de leña. Ambas utilizan el mismo diseño en la variedad de puntos. Esta variedad en el diseño que maneja Capula es las figuras que realizan con el punto en diferentes tamaños, pero además lo que van simulando flores de diferentes proporciones, con intensidades de colores o con colores tenues, buscando cierto contraste. Esto ayuda mucho a su decoración, y en algunas ocasiones llegan a utilizar un filete pequeño, una línea, para dividir alguno de los simulaciones florales. El punto desde el enfoque gráfico, bueno, pues recordemos que el puntillismo o divisionismo pues viene del siglo XIX. Prácticamente es una técnica plástica en la cual se trabaja con el punto en diferentes tamaños, y la sobreposición de estos puntos pues hacen que la imagen se pueda ver. Y bueno, esta imagen se vuelve cromática porque ya va a tener varios colores. Adrián Futeger define el punto como una superficie material, pero solamente para el ojo. No es más que cuando llega Wycliffe Swan, que él dice que el punto es uno de los elementos conceptuales, más no visible. Sin embargo, cuando le damos color, le damos la parte visible, entonces esto se convierte en una forma. Así la forma la podemos nosotros conocer, y de hecho la conocemos desde siempre, que el círculo es un punto. Podemos tener desde un punto muy diminuto hasta uno muy extra grande. En cuanto a diseño y composición, bueno, pues les muestro una pequeña definición del diseño y composición. El diseño, como dice Wycliffe Swan, es un buen diseño, es la mejor expresión visual de la esencia de algo. En el caso de Capula, un buen diseño que ellos tienen en el manejo de estas florituras, en el manejo de estas simulaciones, y como manejando el punto en diferentes tamaños, pues muestra un buen diseño. La composición, pues no es otra cosa más que la organización de estos elementos que se van a utilizar. Ellos, utilizando el punto en diferentes tamaños, pues van a tener un mensaje visual. Les voy a mostrar entonces aquí algunos de los elementos importantes que apoyan a la composición, pero que además de que lo acompañen, hay un referente gráfico, y ese referente gráfico ya está aplicado dentro de la artesanía. Quizás nuestros artesanos no sabían que podía tener todos estos elementos, pero aquí se visualizan muy claramente. Tenemos como primera instancia el equilibrio, que refiere a la distribución del peso entre los elementos que se componen para lograr una buena armonía y estabilidad. Asimismo, encontramos el ritmo, que por intervalos periódicos se ven los elementos análogos. Entonces, los elementos van guiando a nuestro ojo para ver esta secuencia de las florituras. Jerarquía visual. La organización de estos elementos dan una importancia relativa de acuerdo a su composición, aunque tengamos elementos muy grandes, que bueno, esa es la importancia, pues también tenemos los pequeños que son también de igual importancia. El espacio y la forma. Se cuida la disposición de estos elementos en relación con el espacio en el cual se van a aplicar, y vuelve a suceder lo mismo, teniendo un poco de lo que es la jerarquía,
lo que es el ritmo entre cada una de los puntos que se están manejando, pero se está cuidando el espacio. Proporción escala, el tamaño relativo de los elementos, todo va a ser relativo en cuanto a la composición, porque finalmente, aunque hay puntos grandes y hay puntos chicos, hay flores grandes, hay flores pequeñas, todo va a ser en una relación muy de tamaño de los elementos. Aquí se considera mucho la composición que tenga el artesano con respecto a su experiencia, con respecto de su cultura y el campo visual. Continuidad en la disposición simple y continua de estos elementos, que bueno, finalmente se ven continuos y no hay una interrupción entre ellos. El contraste, que se puede hacer una diferencia visual entre color, tamaño, forma o textura. En este caso, en el caso de Capula, lo que hacen es manejarlo tanto en color como en el tamaño y la forma. El espacio público, identidad. Bueno, hablamos de la alfarería, que es una de las riquezas del pueblo de Capula. Sin embargo, no es nada más reconocido por la alfarería, también es reconocido por lo que se maneja en las catrinas. Es decir, Capula realiza catrinas de diferentes tamaños, catrinas y catrines hechas en barro. Entonces, el turismo por eso también acude a este pueblo. Entonces, al ser reconocido por su alfarería, por las Catrinas, actualmente y con la intención de preservar su identidad, han ido pintando las fachadas del pueblo de color café, dando eh, una imagen de que las paredes también están hechas de barro. Y de igual forma, las dos calles principales por las cuales se va a llegar al pueblo, bueno, la calle principal y las dos laterales, están pintadas de blanco. Aquí les muestro un poquito del pequeño poblado. Esta es la calle principal por la cual se divide el pueblo. Las fachadas están pintadas de color café rojizo, las artesanías y bueno, aquí mismo tienen lo que se refiere a la venta de sus productos. En esta otra calle es la parte de la gastronomía y tienen una tercera calle importante que viene a ser la venta de lo que es el tianguis. Les muestro la calle ya llegando al templo, que es la calle principal. Y bueno, aquí ya se muestran los murales, este tipo de murales, que van representando la la vida cotidiana del pueblo. Les muestro otros murales y donde aquí también en los marcos de cada uno de estos murales representan los elementos del capulineal. No se los había mencionado, pero bueno, nosotros lo conocemos como puntillismo en el enfoque del diseño gráfico, sin embargo, en Capula lo conocen como lo que es el capulineado. En esta parte del contorno de los peces, aquí se puede ver el capulineado. Esta es una fachada de uno de los talleres. Aquí se encuentra el taller de Catrinas, por eso se representa esta imagen que es de posadas, el marco con los elementos del puntillismo y un detalle de uno de los marcos. ¿Qué se puede concluir? Bueno, pues concluir, y lo digo ahorita textual, hablar con un único lenguaje visual es hablar de un buen diseño, ya que la importancia del sentido de la vista reside en el hecho que nos recuerda imágenes y asociaciones emocionales. En todas las culturas, y escuchando a la ponente anterior, pues igual hablamos de una cultura, de una región donde es muy, muy importante la imagen visual, el lenguaje visual, los colores, las formas, todos los elementos que se utilizan para la composición, todos elementos que nosotros manejamos, pues van a dar una información, un mensaje visual. Aquí es la importancia que tienen las imágenes, que tienen un lenguaje universal en todo el mundo y que, bueno, se han convertido en una herramienta invaluable, para la comunicación global. Pues bien, esto es lo que yo puedo concluir y no me queda nada más que agradecer la oportunidad de presentarles un poquito de lo que se trabaja en Capula, Michoacán. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Espectacular el trabajo, me encantó.
muy interesante. Así que bueno, muchas gracias por compartir con nosotros tu investigación. Te invito también a que nos dejes en el chat algún contacto, mail, LinkedIn, lo que desees, para que, bueno, quienes estén escuchando puedan contactarte para conocer más de tu proyecto. Así que, bueno, muchísimas gracias otra vez. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, aprovecho que este momento, antes de presentar al próximo expositor, para contarles que hasta el 12 de agosto está abierta la convocatoria para el concurso de ilustración latinoamericana que organizamos desde el encuentro. La edición de este año 2024 es Impulso Latino. Y luego editamos un libro con todas esas ilustraciones que nos envían. Así que bueno, están todos sumamente invitados a participar. Pueden entrar en palermo.edu/concurso ilustración y ahí van a encontrar más información al respecto. Así que bueno, están sumamente invitados a conocer los libros y a participar del concurso también. Bien, vamos con la próxima exposición. Nos va a acompañar Rodrigo Pisetti y su tema es Figuras retóricas en el diseño. Rodrigo, bienvenido y adelante. Estão conseguindo visualizar o slide? Estamos viendo la portada. Legal. Bom, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu gostaria de dar parabéns a todos pela organização do evento, excelente. A cada ano, a gente percebe que a qualidade dos trabalhos vai ficando melhor. É um evento gigante para vocês organizarem, eu acredito que isso demanda muito trabalho. E eu participo dos eventos de Palermo desde 2010. Então, já tenho aí 14 anos. Sempre, eu acho que o meu depoimento pesa nesse sentido, porque eu sou uma testemunha ocular dos avanços que vocês têm feito. Então, parabéns aos organizadores. E, neste ano, nesta apresentação, eu vou falar sobre as figuras de linguagem no design. As figuras de linguagem, elas ajudam a gente tanto no processo criativo, né? Na hora que a gente está elaborando um conceito de um novo design, mas também na análise de imagens. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos e alguns livros que a gente tem no Brasil em língua portuguesa, alguns que estão em espanhol, que não foram traduzidos para o Brasil. Então, as figuras de linguagem, elas são formas simbólicas, né? Para a gente exprimir as nossas ideias, significados, pensamentos e os conceitos do nosso design, e que acaba dando uma amplitude maior para a mensagem. O efeito emocional, de conteúdo, acaba sendo mais profundo. Então, são as figuras de linguagem, segundo o dicionário que a gente usa aqui no Brasil, elas são valiosas no processo de construção do sentido da mensagem. Se a gente for pegar os estudos de linguagem mais tradicionais, eles focam nas figuras de linguagem em palavras, em textos escritos. Eles não trabalham tanto com imagens. E aí eu pretendo mostrar para vocês aqui alguns livros que são aplicados realmente ao design, que trazem das palavras do texto escrito as figuras de linguagem para a imagem, seja imagem estática, seja imagem em movimento, né? Inicialmente, eu acho que é interessante para a gente poder entender a metáfora, por exemplo,
é interessante a gente entender a analogia. A analogia ela é uma comparação, é uma relação de semelhança, na verdade, em dois campos diferentes, dois fenômenos diferentes. Então, eu posso explicar para uma criança o formato do planeta Terra mostrando uma bola de futebol. Então, é uma analogia de forma. Eu posso fazer uma analogia de textura, né? Então, uma pele que é macia como a seda, né? Então, eu faço uma analogia nesse... Geralmente, a analogia ela funciona bem quando é algo visual, né? Quando é algum atributo visual do objeto. A rotação dos planetas, a órbita dos planetas em volta do Sol, a gente pode comparar com os átomos, né? Fazer então, a analogia ela é fácil de a gente entender, ela é muito denotativa. A gente vai ver que a metáfora ela é mais conotativa. Então, como é que ajuda? Como é que a analogia pode ser aplicada, né? Proporções, para eu saber a relação da Terra, do tamanho da Terra com o Sol, eu posso pegar uma bolinha de gude e colocar ao lado de uma bola de futebol. Então, eu faço uma analogia de proporções, ou de formas e configurações, né? Então, algo longo, algo comprido, algo estreito, algo profundo, algo esférico, né? Tem vários tipos de analogia, né? Mas, como eu disse, a analogia é fácil de a gente entender, é fácil de explicar. Se você estiver fazendo, talvez, um produto, um chá, né? Um chá que você coloca na água quente, você poderia fazer visualmente uma analogia com um objeto, ou um submarino, no caso, né? Que ele fica também embaixo d'água. Então, é algo até divertido em certo momento, né? Porque você remete ao que você já conhece. Então, não é difícil de explicar uma analogia, né? Nesse caso, analogias de formas, né? Então, eu estou substituindo a cabeça do ser humano por a cabeça de um animal, mas a mão é do ser humano, eu acabo meio que juntando tudo aqui. Então, não é difícil de a gente entender o que está querendo, o que a imagem está dizendo para a gente, né? No caso aqui, a lã, né? A gente está fazendo uma analogia com os pelos do corpo humano, da cabeça do ser humano, né? E aí, a gente pode ir um pouco mais longe. Além do divertido, né? A gente pode pegar alguma coisa da natureza, como o exoesqueleto, né? Que alguns insetos possuem, e utilizar isso em projetos mais complexos. Então, você se inspira na natureza para elaborar algo que vai ter uma funcionalidade, né? Depois. Tem um livro interessante que, até onde eu sei, não foi traduzido para a língua portuguesa. É esse livro que a capa está aí na tela, que fala das arquiteturas no mundo animal. Então, esses mesmos autores lançaram um outro livro que fala das analogias da arquitetura vegetal, né? Então, é um livro de analogias. Esse aqui é a analogia da arquitetura animal e a gente tem o outro que é a analogia da arquitetura vegetal. E aí é bem interessante, porque eles trazem analogia em termos de pele, como é que a gente pode se inspirar na pele do animal para utilizar isso na arquitetura, que pode funcionar para um design de interiores, pode funcionar para um design de objetos, né? Mobiliário, por exemplo. Pelo, couraça, escamas, concha, caracol. E aí isso acaba inspirando projetos muito interessantes. Então aí eu estou me inspirando em animais, fazendo analogia com animais, fazendo no caso aí na arquitetura, né? E aí tem outras analogias, né? Por exemplo, os ninhos ou as teias, que são feitos por animais, né? E aí você pode utilizar, inclusive, uma técnica construtiva parecida. E aí, para criar alguma coisa, como no caso aqui, uma colmeia, né? Parece que é uma colmeia, até com as funcionalidades do ambiente. E aí, o outro livro que eu comentei com vocês são as analogias da arquitetura vegetal. Também é um livro em espanhol, não temos em tradução para o Brasil. Eu escaneei alguma coisa aqui. Então, você pode, por exemplo, se inspirar, inclusive, no que os vegetais fazem
para se proteger do calor excessivo ou para conservar água, para você utilizar isso na arquitetura. Então, espaços que precisam de luminosidade, como é que eu devo estabelecer ele a partir de algumas plantas, a partir da observação de algumas árvores, né? Então, você faz essa analogia. Então, aqui tem o controle hídrico. É bem interessante o livro, porque ele tem vários capítulos que mostram coisas além das aparências, né? Controle térmico, por exemplo, né? Bom, nesse livro aqui, que é um clássico do design, aí a gente tem em língua portuguesa, o Mike Baxter, né? Ele traz os tipos de analogia. Inclusive, nesse livro, ele coloca os exemplos em desenhos, né? A analogia de proximidade, semelhança, contraste, causa e efeito. O que é a metáfora? A metáfora é algo que ela é mais conotativa, não é denotativa. Eu preciso estar compartilhando códigos, símbolos daquela sociedade, daquele grupo, para poder entender o que quer dizer. Então, eu trago agora uns exemplos de livros de design, né? Os dois aqui dos mesmos autores, né? O Ambrosio Harris, tanto o livro Imagem como o Design Thinking, ele fala da importância da metáfora visual. Então, alguns exemplos. A gente, obviamente, que tem alguma questão de analogia e forma aqui, né? Então, no corpo ali, né, vertical, né, magro do ser humano, você coloca no meio ali de duas asas que vai representar o corpo da borboleta. Mas aí você poderia fazer algumas interpretações. Esse senhor já está numa idade que ele mal caminha, né? Ele tem até que usar ali um acessório para ajudar ele a caminhar. E a borboleta é algo livre, que voa. Então, será que está fazendo uma conversa, remete aí essa questão, né, da imobilidade do ser humano com a mobilidade, a liberdade do voo da borboleta, né? Então, agora eu já estou falando em termos metafóricos, porque eu estou entrando num campo que é mais conotativo, que não é tão evidente assim. Aqui a gente pode dizer que é uma analogia, né? Poxa, a criança, o bebê e o seio da mãe, né? Mas tudo bem, a gente tem ali um produto do McDonald's, né? Um pão ali, alguma coisa assim, e a criança está provando isso e já está satisfeita pelo jeito. Mas você pode trazer outras conotações, como a conotação do carinho, da proteção da mãe, da nutrição, da felicidade, do amor, né? Então, quando a gente fala em metáfora, a gente está indo a algo mais que vai além da simples aparência. Esse anúncio aqui, né? A cidade nas suas mãos. Você tem ali uma chave do veículo Ford, do carro, né? Do automóvel, e você tem ali na chave a silhueta de uma cidade. Então, é metafórico isso, né? Você, com esse automóvel, você domina a cidade, né? Então, não é uma coisa óbvia como a questão da analogia, né? Aqui, no caso de um comercial do Red Bull, um anúncio do Red Bull, né? Então, mentes, assim como os lápis, funcionam quando estão afiados. Então, isso aí é metafórico também, né? Para entender, a gente tem que pensar um pouco mais, é algo que está mais conotativo. As metáforas, quando a gente utiliza uma sucessão de metáforas, a gente cria o que a gente chama de alegoria, né? E a gente usa muito isso. Então, o símbolo da justiça é uma alegoria. Na verdade, é uma sucessão de metáforas. A venda, a balança, a mulher, a espada. Então, isso deriva da metáfora. Além da metáfora, outra figura de linguagem é a metonímia. A metonímia é um pouco mais fácil de a gente entender do que a metáfora, né? A metáfora a gente tem que estar naquele contexto social para poder compreender. Agora, a metonímia tem uma relação de contiguidade. Alguém que fez, o autor daquilo, a cidade. Então, a metonímia a gente tem substituir o autor por uma obra, né? Eu adoro ler Shakespeare. Na verdade, você adora ler as obras do Shakespeare, né? Ou falar de uma marca no lugar do produto, né? No Brasil, a gente tem aqui, não sei se vocês têm Band-Aid, né? Que é uma coisa que, na verdade, é a marca, não é o produto, né?
o lugar pelo produto, né? Então, eu vou tomar um Bordeaux, que é um vinho, mas, na verdade, eu estou falando da região, da cidade, né? E também a gente tem a chamada sinédoque, né? Que é um tipo de metonímia. Quando eu pego uma parte e eu coloco no lugar do todo, ou quando pego o todo no lugar da parte. Muitos de vocês já devem ter visto divulgação do Brasil através de uma parte do Brasil, que é o Cristo Redentor, que é o Rio de Janeiro. Mas o Brasil é muito mais do que o Rio de Janeiro, né? Então, quando eu estou utilizando uma parte para representar o todo, eu estou falando de sinédoque. E também eu posso fazer o contrário, né? Eu posso dizer que a Argentina está nas Olimpíadas. Na verdade, são alguns atletas da Argentina que devem estar nas Olimpíadas, né? De algumas modalidades. Mas eu estou pegando uma parte e estou pegando todo agora, na verdade, a Argentina, mas na verdade é uma parte dela só apenas que está lá. Então, isso aí é sinédrico, que é um tipo de metonímia, né? Então, tem vários exemplos de metonímia. E esse livro que está aí na tela, Graphic Design Thinking, né? De Ellen Lupton, eu acho bastante interessante porque tem além da metáfora da metonímia, tem essas figuras de linguagem que estão aí na tela. A alusão, a anástrofe, a amplificação, a antítese, a elipse e tal. E aí, lá pelas tantas no livro, ela traz alguns exemplos no caso de cadeiras. Então, tem um exemplo ali de metonímia de cadeira, né? Uma cadeira que representa um trono, né? Para mostrar que é governante, alguém que é o dominador. Eu também posso utilizar a figura de linguagem personificação, e aí vocês veem que tem atributos humanos em uma cadeira ali, né? A alusão, então eu faço uma alusão ao Freud nessa cadeira, que seria do Freud, ou homenagem a ele, que tem um cachimbo, né? Elipse, então é uma cadeira sem uma das pernas, a hipérbole. E é interessante porque, às vezes, no processo criativo do design, a gente está sem inspirações, a gente poderia aplicar naquele momento, seja no design de produto, design gráfico, design de interiores ou design de moda, a gente poderia pegar uma figura de linguagem, ou algumas, e fazer um teste para ver como aquilo se transformaria, né? Então, aqui tem exemplos bem interessantes, né? Antítese, anástrofe, né? Bom, um outro livro interessante que a gente tem aqui no Brasil, o título dele é Pesquisa Visual, que também traz outras figuras de linguagem aplicadas ao visual, né? E, para concluir, o Gibbon Sipp, ele escreveu, na verdade, é o mesmo texto, com algumas variações, em 2 livros. Um dos livros é Textos Clássicos do Design Gráfico, e o outro esse Design, Cultura e Sociedade. E ele fala sobre os patterns retóricos, padrões, né? E aí é muito interessante, porque nesses livros vocês vão ver, na verdade, as imagens estão nesse livro capa azul, tá? Capa azul, verde aqui, né? Nesse livro aqui, ele não tem as imagens, ele tem apenas a explicação. Então, ele traz aqui vários exemplos, inclusive de combinações. Aí, por exemplo, metonímia com hipérbole, né? Então, ele faz algumas comparações bem interessantes. E aí, esse material aí eu posso disponibilizar, se vocês quiserem, para vocês. Aí eu converto em PDF, né? Até eu posso colocar no chat aí também, se vocês se interessarem. E aí tem vários exemplos, não dá para a gente parar em cada um aqui, retirados, então, do Boncip. Eu acho que é interessante, né, para a gente... Tem algumas coisas um pouco mais antigas, né, porque ele escreveu esse livro umas 2 décadas atrás, já 3 décadas atrás. Mas eu acho que é interessante, no momento que a gente precisa tanto de inspiração, né, e às vezes até para explicar um projeto, de onde que veio essa ideia, né, a gente poderia utilizar as figuras de linguagem que estão aí já há milênios, né, com a gente. Eu acho que sobrou tempo. Eu poderia contar uma piada. Não, estou brincando.
No. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante lo que nos compartiste, así que muchísimas gracias. Bueno, si tenés algún perfil, mail, lo que quieras compartir en el chat, por favor, adelante. Los expositores que fueron pasando ahora fueron dejándolo para quien les interese. También los invito a quienes están participando como oyentes a dejarnos alguna duda, alguna consulta, lo que quieran, alguna reflexión al respecto de lo que fuimos viendo hasta el momento. Así podemos luego hacia el final, si nos queda tiempo, tener algún momento de intercambio con ustedes y entre expositores, ¿sí? Así que bueno, nuevamente muy agradecida por todo lo que nos están compartiendo. Bien, vamos a nuestra siguiente expositora. Ella es Itzel Álvarez Contreras. Su tema es la interacción metafórica en representaciones gráficas de divulgación científica. Itzel, bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, voy a compartir. Y bueno, siguiendo con este tema de Rodrigo, que pues es sumamente interesante y que yo creo que es un recurso que tenemos como diseñadores, precisamente este estudio de la retórica, para poder comprender como esta transición entre el lenguaje lingüístico y el lenguaje figurado, precisamente. Bueno, mi trabajo trata sobre la metáfora, cómo interviene y cómo interactúa la metáfora en representaciones gráficas de la divulgación científica. Y bueno, yo trabajo para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, soy de la misma ciudad en donde está Pilar. Y bueno, aquí hay una universidad que es grande y con quien he trabajado por mucho tiempo y me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho cómo me dan a veces imágenes y me dicen, bueno, pues hay que hacer algo al respecto de estas imágenes de divulgación y cómo podemos hacer que la gente a lo mejor, bueno, cómo acompañan los textos y las investigaciones con los que trabajamos. Pero bueno, ¿cómo es que la gente, si estuviéramos en un museo, por ejemplo, en un museo interactivo o pues en alguna, que recibiéramos algún folleto o algún brochure con información de divulgación científica? Es que cómo imaginamos las imágenes, cómo las hacemos posible en la mente, cómo las hacemos imagen, de recibir una teoría y hacer la imagen. Entonces, bueno, creo que es una conjunción de formas y conocimiento. Mi investigación parte de la observación de metáforas gráficas en representaciones, láminas o ilustraciones para comunicar información de una forma imaginada y pues explicativa en la divulgación científica. Aquí presento en este caso estos árboles de la vida. El primer árbol que se proyectó, que se compartió fue este árbol genealógico en Darwin, en el libro sobre el origen de las especies, y fue de una forma bastante sencilla, bastante simple. Y después Haeckel, siguiendo este orden de Darwin, hizo ya una ramificación mucho más detallada y más específica, poniendo el tronco y una ramificación como más real, ¿no? Y bueno, si vemos estos árboles de la vida que son actualizados y que están ya representados de otra manera, inicialmente se hizo esta metáfora para ordenar ideas, para clasificar la información, los conceptos, y sin embargo, aún se maneja esta ramificación mapeada digitalmente, como vemos en estos esquemas actuales. Esta es una página en donde es interactiva y bueno, la audiencia puede
acudir a cualquier etapa de la evolución de la vida, de la evolución de las especies y seleccionar algún momento o alguna de las especies para saber y para poder seguir de una forma más personalizada. Partiendo de estas observaciones, analizo la metáfora desde una dimensión epistemológica, desde una dimensión lingüística y desde la semiótica. Desde la epistemología, la metáfora no tiene un valor cognoscitivo, pero sí heurístico. Max Black, en su estudio de la metáfora, le asigna un enfoque semántico que divide en un enfoque sustitutivo, comparativo y en un enfoque interactivo, y también tiene un enfoque pragmático, pero este enfoque pragmático es muy importante porque subraya que necesita un contexto adecuado. Y dentro del enfoque semántico, yo subrayo el enfoque interactivo porque esta interacción que Max Black la llama disociación, es la que crea la semejanza entre los campos semánticos. En esto asume el poder de la metáfora, la cual pueden ser representada por modelos y que es realmente esto de los modelos son pues es información previa que ya hemos experimentado y que hemos visto antes y que hemos comprendido y hecho conceptualizaciones de esto y nos permiten hacer inferencias hipotéticas. Otro punto importante en la metáfora es que no tiene traducción inmediata. Esto lleva a entender lingüísticamente que se necesita hacer una explicación de lo que es la metáfora si quisiéramos hacerla para explicarla, ¿no? Entonces, bueno, pues acudo también a la lingüística porque obviamente la metáfora entonces tiene que ver y parte de la lingüística. Inicialmente estudié sobre la lingüística estructuralista y cómo el grupo Mew, en su retórica general, propone una transformación, pero partiendo de una operacionalización de unidades mínimas de expresión y de contenido, en donde hace pues intercambio y una confrontación de circunstancias de adición y de supresión de semas. Y bueno, llega a resumir lo que son las metábolas, que son las figuras retóricas, y los tropos. Dentro de los tropos están los metaplasmos, la metataxis, los metacenemas y los metalogismos, que tienen diferentes funciones. Y nosotros, bueno, vamos a apuntar a los tropos, que es la transformación, y que tienen un carácter pues de circunstancia o de como argumentación o como un aparato artístico, que solamente son la metáfora, la sinécdoque y la metonimia. Para el grupo Mew, algo importante que estudié es de que, bueno, ellos proponen una transformación desde un lugar metafórico dentro de un paradigma por reemplazos en medio de una transformación semántica de sustitución, sumando o suprimiendo semas. Además, estructura también una descomposición semántica del significado de las palabras desde un nivel infralingüístico partiendo de sus unidades mínimas y en donde se genera una abstracción simultánea de semas de dos campos interrelacionados. Para el grupo Mew es muy importante que esta transformación se regula por elementos de un enunciado generada al sobreponer dialécticamente al grado percibido un grado concebido. Sin embargo, como vimos en las representaciones gráficas previas, siguen presentándose metáforas, pero con una intervención de gran manipulación digital, como texturas, escías, video, 3D o interacciones de inteligencia artificial que permiten al usuario incluso elegir el recorrido personal en las representaciones gráficas interactivas de divulgación. Esto me señaló que no es un caso lingüístico exclusivo, sino cognitivo, puesto que se nos presentan por intervención digital y de forma abstracta por medio de modelos
reorganizando nuestros conceptos y conocimientos y acudiendo a todos los conocimientos previos que tenemos. Partí entonces de Jacobson y de Lakoff en su análisis sobre la metáfora conceptual o cognitiva como segmento de comunicación y, bueno, argumento desde las propuestas de análisis del conocimiento en Varela y en la semiosis social en Verón, porque estas imágenes tienen que ser universales, además, cuando se presentan. Así que desde la semiótica, en la metodología sustento con la teoría del tratado del signo visual del grupo Mu, en donde la metodología sí considera la operacionalización de unidades icónicas, como la forma, color, textura, y bueno, hace teorías de tipos y de transformaciones dentro del signo icónico, pero que apunta a la abstracción del signo plástico que explica la imagen de manera sumatoria, considerando las diferentes disciplinas que intervienen en la narración de una imagen digital que presenta una probabilidad muy alta de cómo sería el fenómeno en la realidad. Así es de que, bueno, aquí más que encontrar una connotación de una metáfora en las imágenes, se lee metafóricamente sobre todo, porque sí pasamos por un proceso de reconocimiento de signos icónicos que reconocen y comprenden la imagen, pero realmente vemos de una forma conceptual y abstracta la imagen y la podemos explicar a través del signo plástico. Por ejemplo, en esta imagen de un hoyo negro en el 2009, en donde se presentan movimientos, se presentan diferentes momentos de energía, diferentes tipos a través de color, de texturas y de formas, de escalas. Vemos la proyección del jet que expulsa el centro del hoyo negro y todo. Pero, bueno, esta era una forma de representar los hoyos negros entonces. Y a partir de 2019, que se tomó en colaboración de varios telescopios alrededor del mundo, se tomó esta imagen que es la primera imagen de un hoyo negro. Así es de que, bueno, tienen determinadas semejanzas y bueno, se proyecta de alguna forma similar, pero lo comprendemos por los campos semánticos que se confluyen y en donde se hacen inferencias a través de esta interacción. Esta es otra imagen de que se representó de una tormenta masiva de agujeros negros, que decían que nunca se había registrado una tormenta con tanta energía y con tanto movimiento, y como se nos presenta, pues es bastante dinámica, tiene colores, tiene cesías, tiene texturas que nos indican en donde hay más dinamismo, en donde está explotando o implosionando también la materia y bueno, todo el caos que se está formando ahí. Sin embargo, lo que se observó realmente fue esto. Así es de que la interacción metafórica nos hace comprender las imágenes de otra manera y para el diseño considero que es importante porque da cuenta de que pensamos cotidianamente de manera metafórica en un paradigma cognitivo y que bueno, pues que esto es medular y ya que trabajamos con lo que no es, con lo prefigurado, nosotros como diseñadores pues nos ayuda a pensar en este proceso de hacer representaciones de este tipo. Y pues la metáfora conceptual argumenta de manera gráfica la realidad que podemos imaginar, interactúa con conceptos e imágenes previas para asignar una forma posible a un evento de la realidad en estas imágenes que acompañan a la ilustración, bueno, a la divulgación científica. Observamos metafóricamente las representaciones gráficas
de una manera sumatoria y cognitiva, interactuando a través de modelos que nos remiten a conceptos previos y nos permiten restablecer o generar de manera gráfica nuevas ideas de cómo puede ser la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Itzel. Muy interesante tu investigación. Gracias. Así que, bueno, nuevamente también te invito a que nos dejes ahí por el chat tus contactos. Les cuento a todos que fueron los expositores dejando su contacto a través del chat, así que si alguien está interesado en conocer más del trabajo que realizan cada uno de ellos, por favor vayan a chequear por ahí que están los mails, los perfiles de LinkedIn. Así que bueno, hasta el momento sumamente interesante todo lo que nos compartieron. Y bueno, como les decía, nuevamente agradecida de que estén con nosotros acá compartiendo este momento. Bien, antes de continuar les recuerdo que para tener más información sobre todos los expositores que vamos a tener en esta semana, que son más de 240, y para ver en detalle lo que fueron presentando, pueden entrar en palermo.edu/contenidos encuentro, y de esa manera acceden a toda la información de nuestros expositores. Bien, continuamos con Felipe Cisterna. Su tema es la metamorfosis de la tipología infográfica. Adelante, Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Marina. También agradecer al encuentro de Palermo y a la propia universidad de dar este espacio siempre tan importante, sobre todo para las investigaciones, ¿no? Eh, bueno, yo soy Felipe Cisterna, soy periodista, magíster y también estudiante de doctorado de diseño de la propia Universidad de Palermo. Como bien decía Marina, el título de la investigación o de las reflexiones que me interesaban abordar en este momento era sobre la metamorfosis de la tipología infográfica, es decir, en palabras más simples, cómo ha ido mutando lo que regularmente conocemos como infografía y cómo esa infografía finalmente tiene que ser entendida y debatida hoy en día, transformando quizás los conceptos o las percepciones, las imágenes que tenemos, ¿cierto?, vinculadas en nuestras cabezas cuando alguien nombra o dice el contexto de infografía. Para partir aquello, es importante quizás ir a las reflexiones más clásicas del concepto de infografía. El concepto de infografía, si bien está presente en medios de comunicación o en organizaciones o alrededor del mundo del diseño desde hace más de un siglo, formalmente se empieza a conceptualizar con más fuerza alrededor del año 80 y adquiere más bien importancia teórica alrededor de finales de los años 90, principios de los años 2000, cuando una serie de investigadores, sobre todo de carácter más bien español, mexicanos, empiezan a dar esta observación o esta distinción en términos de cómo diferenciábamos, por ejemplo, una imagen, quizás un gráfico o una representación numérica, y lo que era propiamente tal detrás de la infografía, ¿no? Y aparecen autores como Cairo, como Cole o como Valero Sancho, que hablan más bien de esta representación diagramática de datos, que en términos simples viene a tratar de inferir que son imágenes o son diseños o son formas de entender una información con una explicación más profunda para entregar un montón de datos que tratan de ser representados de manera simple y fácil de acceso para aquellos que están observando. El problema de esta definición que estaba pensada en los albores de Internet es que es difícil hoy día ver cómo eso adquiere o se ajusta a esa definición tan estandarizada, y finalmente cómo podemos verlo hoy en día. Hoy aparecen este tipo de infografía muy famosas, sobre todo a nivel de la pandemia, de estas infografías que tienen un mayor mapeado, que tienen mucho dato alrededor, que se mezclan con mucha fuerza alrededor del concepto de visualización de datos.
que como bien dice Cairo, es como el otro extremo de la definición clásica de infografías, ¿no? Si la infografía es, por así decirlo, de carácter más visual, la visualización de datos le da mucho más peso al tema del dato como tal. Y esta entremezcla nos hace debatir en rigor o repensar el cómo deberíamos observar la infografía. La infografía en sí, si bien es simple en términos de definición, es compleja cómo ha ido evolucionando, porque normalmente la conceptualización que nosotros teníamos de una infografía era algo de carácter más bien estático, es decir, observábamos, por así decirlo, una imagen impresa en un diario. En ese diario obteníamos cierta información y la infografía en sí misma dejaba de ser útil. Hoy día vemos que estas infografías ya no tienen quizás la complejidad visual que se observaba durante mucho tiempo alrededor de estos detalles y que se sigue viendo en la prensa impresa, sino que en términos simples ha ido agregando quizás un formato más cercano a una tablilla en Excel, ¿no? Es decir, cómo representamos datos, cómo hacemos que esos datos se dinamicen, es decir, vayan cambiando, que se utilice con mayores características y por tanto se vaya cuestionando el propio significado de qué vamos a entender por infografía. Entonces, tratar de entender este problema, ¿no? Porque si tomamos las definiciones clásicas de infografía que suceden hace 25 o 30 años atrás, y vemos estos gráficos o estas infografías actuales, es difícil encontrar algo que se ajuste en todo su norte a lo que normalmente uno podría desarrollar, ¿no? Y además es difícil tratar de compaginar algún tipo de información o de tratar de generar alguna estructura más o menos coherente, porque las infografías en general dependen mucho de quién determina qué hacer con esa infografía o qué información transformarla en una infografía como tal, y por tanto son pocos los eventos que permiten generar análisis transversales. Por eso, dentro del último tiempo han habido características como los mundiales de fútbol o las olimpiadas que están en ruedo ahora, pero para la investigación que yo propuse decidí hacer algo alrededor del COVID, porque las olimpiadas o los mundiales de fútbol u otros eventos que sean de carácter masivo, en general varían por país la importancia que radican, ¿no? en aquella. Y por tanto, el COVID, que fue algo que nos afectó a todos a nivel planetario, y que los medios de comunicación y que formalmente el mundo estuvo hablando de ello, permitía en términos prácticos poder analizar infografías, tomarlas en un contexto determinado y poder generar cierto nivel de conclusiones para tratar de redefinir, ¿cierto?, esta definición clásica de las infografías. En ese sentido, se tomaron todas las infografías del periodo de COVID del año 2020. Para eso se hizo un rastreo alrededor de todos los medios o sea, de medios de comunicación de todo el continente americano. Se seleccionaron los 2 medios más visitados por país en todos aquellos países de América, es decir, de Canadá hasta Tierra del Fuego. Y por tanto, se tomaron estos medios de comunicación y se buscaron durante el periodo de un año cuántas noticias habían salido alrededor del COVID, que ahí podemos ver que son 200.035 noticias, y dentro de esas 200.035 noticias realizadas en 48 medios, se registraron 6.632 infografías. Es decir, para que se entienda un poco la proporción, es solamente un 3% y fracción de las noticias publicadas en un medio de comunicación corresponden a infografías desarrolladas, ¿no? En ese sentido, hay, de acuerdo a las definiciones quizás más clásicas, el 58% de esas infografías correspondía a infografías de carácter digital. Entendemos como digital aquella infografía que es estática, que es muy similar a la infografía impresa, pero que se traspasa como una imagen, como un JPG, un PNG, a el sitio web, ¿no?, del diario. Tenemos también las infografías interactivas, que son estas infografías donde uno puede hacer clic y cambiar quizás algún nivel de información o pausar algún nivel de movimiento que existe alrededor de la infografía.
Y también tenemos la conceptualización propia que ha ido surgiendo de esta nueva clasificación, que son las infografías dinámicas, que son estas infografías que formalmente van actualizándose y van cambiando su información constantemente. A diferencia de la infografía multimedia, interactiva o digital, donde la información es la misma, solo que se pueden generar pequeñas acciones alrededor de la propia, la infografía dinámica es aquella que va actualizando sus datos. ¿Y qué datos actualizábamos en el tiempo del COVID? Fallecimientos, vacunas, camas disponibles, hospitales disponibles, niveles de contagio. Y el entorno general de los medios de comunicación tuvo que repensar porque no podían estar haciendo una infografía constantemente para cada noticia que iban publicando, sino que necesitaban utilizar una infografía que pudiesen reactualizar de información para finalmente dinamizar la propia e ir cambiando y generando contenidos distintos entre una noticia y otra, pero con un mismo tipo de infografía. En ese sentido, aparecían infografías dinámicas muy, muy atractivas, algunas de carácter más visuales y otras, la mayoría, yo diría, de carácter más bien estructurado. Dentro de las visuales hay varios ejemplos que son interesantes, pero me atrevería a decir que son la innovación o el tratar de respetar el espíritu tradicional de la infografía, pero ya cada vez más en desuso. Por ejemplo, en la imagen que se precede está una infografía realizada por el diario La Tercera de Chile, donde se va mostrando la evolución de la cantidad de fallecidos y confirmados y sospechosos de acuerdo a lo que se va avanzando. Si uno se fija en la infografía, va cambiando dependiendo de las fechas, cuántas personas fallecieron, cuántas personas estuvieron confirmados entre los primeros días de marzo, ¿no? Donde se reconoce el COVID, por lo menos en territorio de América, y finalmente ya más cercano al mes de octubre, donde se puede ver la explotación, ¿cierto?, de confirmados, datos, etcétera, etcétera. Y lo interesante de este tipo de elementos es que es una infografía que uno puede ir revisitando constantemente y te va dando nuevos datos. Y cambia en la lógica de la infografía porque en las definiciones clásicas la infografía era algo que era más bien estático, que su información era aquella que era entregada y era más bien parecida a una obra de arte donde uno podía observar, interpretar y quedaba ahí, ¿no? En cambio, en las infografías dinámicas uno la revisita y puede tener distintas interpretaciones dependiendo del momento en que uno vaya accionando. Hay otro tipo de infografías, esta en particular del New York Times, que era una infografía también de carácter dinámico, donde se utilizaba y se mezclaba con realidad aumentada, donde uno a través del celular podía medir cuántos metros o pies, como dicen los estadounidenses, finalmente distancia tenía que tener uno para estar a mayor o menor exposición de ser contagiado, y uno podía activar en su celular inmediatamente esa distancia, ¿no? Y utilizar la realidad aumentada para finalmente establecer aquello. Lo interesante de esta infografía es que a pesar de, o sea, además de la realidad aumentada que fue utilizada, es la distancia que fue cambiando, como se ve ahí, entre 26 pies, 16 pies, 10 pies, que fueron cambiando entre un momento de la pandemia y otro, donde había mucho cuestionamiento en términos de cuánto era la distancia real que uno tenía que tener para finalmente no contagiarse o estar más protegido, ¿no?, de COVID. Entonces, fuera de ello, hay en general a nivel de las infografías, yo me atrevería a decir que hay una involución en términos de cómo se conceptualizaba la infografía alrededor de los años 2000, donde la visualización, donde el diseño, donde lo bonito, por así decirlo, era algo que realmente era necesario tener, ser llamativo, y apropiaba a uno de la infografía. En la actualidad, la infografía cada vez tiene menos penetración alrededor de los medios de comunicación o de las informaciones que se hacen, y más bien caemos en la repetición constante de un mismo tipo de elemento. Alrededor de un año, solo existieron dos tipos
alrededor de toda América de formas de mostrar los desarrollos de la infografía. Es decir, hubo poca observación, pensamiento, decisión en términos de cómo mostrar los datos que se asociaban. Uno era a través de los mapas, ¿no? Y estos mapas de carácter más bien interactivos y dinámicos, donde uno podía a través del mouse ir viendo cómo estaba cada uno de los elementos que se iban dando. Tenemos ahí en la primera imagen una imagen de Argentina. Acá tenemos, por ejemplo, una imagen de territorio estadounidense, donde podemos ver también que ellos hacen mucha énfasis en cuándo fue actualizada esta infografía. Tenemos acá otra de los diarios canadienses, el diario Star, donde hacía un mapeo a nivel mundial de cómo se representaban, pero si se ve, o si uno se va dando cuenta, finalmente siempre se utiliza el recurso cartográfico para poder dar a entender un fenómeno que quizás podría haber tenido otras variantes en términos de exposición, ¿no? Acá tenemos nuevamente otro ejemplo alrededor de Estados Unidos, también diarios canadienses. Acá tenemos ejemplos, por ejemplo, de de estados estadounidenses formando más parecido a una tabla periódica. Tenemos, por ejemplo, acá casos a nivel de Brasil, de estados brasileños, que también utilizan este tipo de elementos. Y por otro lado, tenemos los datos de carácter más evolutivos, ¿no? De esta lógica más escala de datos, logarítmica, que finalmente van dando muestra de los avances finalmente que se van sosteniendo alrededor de el COVID, ¿no? Tenemos estos tipos de datos que nos van mostrando que parecen más gráficos y que vuelven como al inicio del ejercicio infográfico, pero que a la larga están más cercanos al concepto de visualización de datos, que finalmente, como ha sido redefinido, está en uno de los extremos de lo que se entiende hoy día actualmente en términos de infografía, ¿no? Finalmente también tenemos, por ejemplo, otro tipo de elementos para poner otros elementos en cuestión, elecciones, donde podemos ver también un cruce muy fuerte entre el dato y algunos elementos visuales que finalmente van dando representación y elementos que se van sosteniendo alrededor del tiempo. En ese sentido, hoy día me atrevería a decir, de acuerdo a lo que uno va narrando, es que a las definiciones clásicas de infografía uno debiese agregar los conceptos de no linealidad, es decir, de una lectura muy, muy libre dependiendo del dato, el tema de lo dinámico alrededor de ejemplos o desarrollos que se van suscitando en el apartado, que se van actualizando constantemente, infografías que tienen una característica de tiempo real, elementos reticulares, es decir, que pueden ser accionadas por cualquier lado de la infografía, modificables en su información más bien a pedido del propio usuario y que son no desechables en ese sentido. Finalmente, solo para ir concluyendo, dentro de esta evolución, hablaríamos finalmente que este tipo de infografías son no estudiadas, no caracterizadas, y desde ahí viene como todo el ejercicio de este aporte de la investigación propiamente tal. Por último, hablar de este tipo de infografías, esta historiosidad de diferenciación entre la etapa estática y la etapa dinámica, donde lo dinámico debiese ser la nueva conceptualización alrededor del tipo de infografía en términos prácticos de cómo se debería comprender. La última duda, y aquí lo dejo presente para quienes les interese, es finalmente, ¿y dónde cabe el diseño, ¿no? En todo este tipo de elementos, ¿dónde cabe lo dinámico, el diseño de esta reconceptualización de la infografía? ¿Es la infografía va desapareciendo en su lógica y va quedando más bien como un objeto artístico o finalmente se va desarrollando hacia un elemento que vaya entremezclando el dato con el diseño? Eso, muchas gracias por su tiempo y por escuchar esta presentación. Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias por compartir esta investigación con nosotros. Te invito también a que nos dejes entonces tu contacto en el chat. Y bueno, nuevamente agradecerte. Muy interesante, de verdad. Bueno, para no demorarnos más, vamos con el siguiente expositor. Él es Eric Santos y su tema es Los medios y sus tecnologías, una diferencia sobre el impacto en el proceso creativo del desarrollo de la artesanía. Eric, adelante, bienvenido. Estás con el micrófono cerrado. Gracias, Marina, por la introducción y por avisarme también al respecto del micrófono. Buenas tardes, soy de Brasil, pero voy
intentar presentar en español, tal vez salga algún portuñol acá, entonces creo que sea eso. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Creo. lo estamos viendo, perfecto. Perfecto, buenísimo. Entonces, como dice Marina, este estudio ele trata un poco sobre las discusiones respecto de los medios, y ahí cuando charlamos respecto de medios, estamos charlando sobre medios de comunicación, influencia digital y todas las tecnologías que involucran esses medios. Entonces, mi estudio busca traer una inferencia sobre el impacto de las tecnologías y de los medios justamente no processo criativo do desenvolvimento da artesania em geral. Hago uma breve introdução a respeito de onde estou, de quem sou e do que vou apresentar. Bueno, o primeiro ponto é um segundo porque não estou conseguindo fazer cambio de minha pantalla. Opa. Dale. Listo. Bueno, soy Eric Santos, tengo 33 años, soy diseñador. Nací en Manaus, Amazonas, que es una ciudad en norte del país de Brasil, y hoy vivo en Florianópolis, Santa Catarina, que es una ciudad en el sur del país. Estoy haciendo máster en diseño en la Universidad Federal de Santa Catarina y trabajo como UX Líder en Mercado Libre. E aí, para que entenda um pouco mais do contexto de minha pesquisa e de meu entendimento de meu estudo, trago um pouco de contexto em base a imagens. Então, meu estudo reflexiona sobre o impacto dos meios de comunicação no processo criativo para o desenvolvimento da artesania como produto de uma economia criativa. E aí, para que entendam o contexto, meu estudo partiu de minha cidade natal, que é Manaus, e é uma cidade que, por ser muito cerca, e digo, dentro de la floresta amazónica, tiene mucha influencia dentro de la artesanía en base a la cultura indígena. Entonces, básicamente su influencia está en todos los productos, en las imágenes, en la programación visual, en el proceso de divulgación a nivel de turismo para la ciudad. Entonces, esto es una cosa que es muy fuerte dentro de la ciudad. A estrutura da apresentação de hoje está dividida em 4 partes. Basicamente, uma primeira parte com a introdução. O advérbio basicamente tem vários significados. 1. Perdão. De modo básico. 2. Alexa, encerrar. Perdão, Alexa escutou minha fala e começou a introduzir coisas. Bueno, acá tenho 4 partes da divisão. Perdão. Entonces, la estructura está dividida en 4 partes. La primera, la introducción, el entendimiento del estudio. La segunda, el método, la análisis de datos. La tercera parte, la artesanía, el impacto de la tecnología en el proceso. Y la cuarta parte, la conclusión, las oportunidades y derivaciones. Bueno, en la introducción traigo un poco de contexto. Como muitos setores, a artesania sofre a inferência de los medios e da tecnologia através da forma em que se publicitam os produtos, os novos processos de fabricação, as novas fontes de matérias-primas e outros pontos. Principalmente, quando falamos de outros pontos, falamos especificamente da forma de aquisição de conhecimentos técnicos para o processo criativo, entendimento de embasamento para a transferência de informação, coisas que eram basicamente embasadas por herança cultural, familiar ou incluso conhecimento tácito. Hoje, em Brasil, a atividade artesanal é fonte de emprego para 8,5 milhões de pessoas, e isto genera ao redor de 28 mil milhões de reais, que equivale a 2% do PIB, né, do Produto Interno Bruto do país. Acá traigo uma reflexão que é a respeito do contexto que me baseia o entendimento do estudo. Então, ao absorver técnicas e elementos culturais de outro artesano,
hay una interferencia en el tradicionalismo de la artesanía que impacta en el proceso creativo y productivo y que permea la identidad cultural del artefacto resultante. Entonces, el punto clave de este estudio está justamente en intentar entender si todas las inferencias dentro de la mídia y de la cuestión de las tecnologías, el proceso de industria dentro de la concepción de los materiales, si esto trae o no un impacto directo sobre el tradicional, sobre la cultura, sobre la identidad cultural de un povo, de una comunidad o de un país. Indo para o método, nos enfocamos e trago uma referência acá de Vivan, de 2014, que fala sobre o processo de criativo dentro de comunidades criativas. Então, acá temos as indústrias culturais são parte de uma doble lógica de produção criativa e reproducibilidade industrial. O processo criativo está no coração da produção e a indústria cultural, a sua vez, captura a criatividade para transformá-la em produto cuja reproducibilidade permite rentabilizar a produção e exportar o êxito para amplo público. Ou seja, o que traemos nessa reflexão é que as comunidades criativas, por sua vez, buscam utilizar processos industriais, recursos industriais e outras referências de construção de produtos para justamente começar a rentabilizar na produção, trazer êxito, maximizar o público e ter mais renda. Dentro das análises, o que temos? Ao ceder sua criatividade, conhecimento e técnica, o artesano desenvolve artefactos que têm conteúdo cultural, identidade local, que podem combinar-se com o processo, a interferência de los medios e também a indústria para agregar ao produto final, sendo mais reprodutivo e sendo-lhe mais atrativo para o público. Quando falamos sobre souvenirs, por exemplo, quem não ha viajado alguma vez a um lugar e aí trago algo para recordar desse lugar que visitou? Creio que a maioria das pessoas buscam alguma lembrança, algum recordatório para representar em sua casa os espaços que conheceram de uma nova cultura. Dentro disso, vemos como oportunidade o reflexo de reproduzir ou aprender algo que se considera uma forma de adquirir dinheiro, sem que essa tarefa seja algo transmitido originalmente por seus predecessores, por cultura ou por conhecimento tácito. Avançando um pouco mais sobre o método utilizado acá, falo pouco sobre modelos de desenho e gestão sistêmica. Bueno, la visión sistémica en el diseño es actualmente una de las principales corrientes para el diseño de productos, servicios, procesos y sistemas. Y es en base a esa visión que se fundamenta el proceso de modelos mentales, creando inicialmente conexiones entre las relaciones entre términos de interés para luego explorar de manera concisa los puntos de interacción, acuerdo y congruencia. Entonces, inicialmente, este estudio buscou fazer uma análise em base a modelos mentais para entender o que trazer como triggers e como insights para a exploratória do estudo. Acá, trago uma pequena estrutura do sistema em base a esses modelos mentais. Então, para chegar no processo de artesania, temos a produção, e a produção pode ser manual ou industrial, e essa artesania pode ter múltiplas identidades e culturas de base. Podemos dizer que temos questões indígenas, podemos dizer que a artesania é uma forma de souvenir, podemos dizer que a artesania é uma representação de uma ação popular. Por exemplo, se temos um evento como uma Olimpíada e podemos criar um produto que recorde esse evento, é uma ação popular. Quando estamos mencionando sobre a cultura da cidade, podemos falar sobre souvenir. Se estamos falando especificamente sobre a região amazônica, temos muita influência indígena, como disse anteriormente. Então, a produção tem esses itens como reflexo. Dentro de outros pontos mais, temos os atores que executam a artesania. E dentro do que se infere dentro dos atores, temos conhecimento, técnica, criatividade, capital intelectual, capacitação e tutoriais. E, em base a tudo isso, temos a economia criativa, que sofre influência sobre espaços como gastronomia, música, arte, desenho e cine. Temos também as estruturas que permeiam o processo de venda dessa artesania, que são
divulgación, inversión, plan de negocios, marketing y también, por fin, los resultados que tienen beneficios, ventas y negocio. La artesanía como impacto de la tecnología en el proceso. Bueno, em base aos modelos mentais, parti para fazer investigações e charlas especificamente com artesãos que estão localizados em la cidade de Manaus. A ideia era entender se as conexões que se em base aos modelos mentais se faziam match com as informações que coletávamos em base aos artesãos que estão trabalhando diretamente com esse produto. E aí, em base aos dados, trago alguns itens para charlar. 9 a cada 10 pessoas entendem que não há problema em aprender uma técnica que não seja um conhecimento cultural. O importante é fazê-lo com qualidade, perdão. 8 a cada 10 artesãos sobre os processos industriais mencionam que utilizar ferramentas ou processos industriais não impacta no aspecto cultural do produto e sempre e quando se utilizem elementos da identidade cultural. Ou seja, desde que se remeta visualmente à identidade cultural da cidade ou dos aspectos indígenas, para eles não vem problema em utilizar ferramentas ou processos industriais. 5 a cada 10 artesãos vêm referências sobre a importância de ter o branding dentro do processo. Então, metade desses artesãos reconhece que os usuários buscam comprar produtos artesanais em tendas ubicadas em aeroportos ou shopping centers, porque creem que a marca influi justamente na qualidade do produto. A conclusão, que são as oportunidades e derivações em base a isso, é que a nível de branding, existem oportunidades para utilizar a marca para puxar produtos artesanais de pequenos produtores, para que se mostre mais qualidade, para que tenhamos uma embalagem melhor e para que tenhamos mais vendas do produto. A nível de mídias e tecnologias, vemos que o suporte para a aprendizagem e também é uma ferramenta para promocionar produto e também para maximizar seu alcance, perdão. Isso também faz com que o entorno digital, a mídia digital, se torne algo alcançável para produtores menores. E, por fim, temos a questão da artesania. O sistema de artesanato se expande com a transformação digital e abre novas oportunidades para generar ingressos para as pessoas que utilizam a artesania como fonte de subsistência. Então, em resumo, buscamos entender que o processo da artesania se cambia com o tempo e aí temos as questões culturais que obviamente continuam contribuindo para a estrutura da artesania e aí nesse caso no norte do país do Brasil, influenciando culturalmente com aspectos indígenas, com as texturas, com os materiais, com as coisas que vêm da floresta, pero também vemos que os produtores, os artesanos se expandem e abrem suas mentes para outras formas de aprendizagem, para outras formas de criar seus produtos, começam a vender mais, tornar o processo de artesanato um pouco mais comercial e creio que dentro do processo está tudo bem, estamos avançando em nível de tecnologia e creio que as coisas que são culturais e que traem influência sobre nossa história podem cambiar juntos, podem somar os aspectos industriais para trazer mais qualidade e mais atratividade para esses produtos que são confeccionados e utilizados para souvenirs, para vendas, para recordatórios de uma viagem ou algo assim. Bueno, era isso que tinha para hoje. Muitas graças por los ouvintes. Não sei se ainda tenho tempo, mas já deixei na apresentação meu contato e meu acesso ao LinkedIn. Muchísimas gracias, Eric. Muy interesante. Así que bueno, te agradezco por compartir con nosotros esto. Está el mail ahí de Eric y también está su LinkedIn en la presentación. Así que bueno, los invito a capturar por si quieren conocer más sobre su trabajo. Sumamente interesante. Eric fue nuestro último expositor. Nos quedan unos minutitos, así que los invito a todos los expositores a encender sus cámaras
así podemos, bueno, hacer un cierre. La verdad es que fue sumamente interesante escucharlos. Les habilito el micrófono por si quieren hacer alguna intervención, algún comentario sobre su ponencia, sobre lo que dijo otro. Están habilitados y adelante para contar lo que quieran. Creio que para mim foi muito interessante ver sobre o mesmo tema, diferentes visões, diferentes situações dentro da variabilidade do país e da história de cada contexto, pero é muito rico entender como que cada estudo busca explorar a identidade, a cultura, as inferências sobre a linguagem e também a linguagem visual. Y creo que cierro este día con mucho más ganas de conocer un poco más otras culturas, otras personas, para que tenga más visibilidad sobre un tema tan amplio como ese que abordamos hoy. Exactamente, totalmente de acuerdo con lo que decía Eric. Es interesante escucharlos a ustedes, sus investigaciones, sus perspectivas, qué están pensando dentro del mismo campo de investigación. Creo que eso es lo más valioso justamente del corazón del encuentro, es justamente esto de saber que hay otros profesionales y otros investigadores dentro de nuestros campos. Y pensando quizás lo mismo o con algún detallecito distinto al nuestro, pero me parece que lo esencial es justamente esto, llevarnos el contacto, ¿no? con los demás. Completamente agradecida. Hoy tuvimos de todo y los voy a mencionar nuevamente a cada uno para que no se me vayan los nombres. La tuvimos a Simón, Eric, también estuvo Pilar, Rodrigo, Itzel, Felipe. La verdad que fue un placer compartir este momento con nosotros. El tiempo que nos brindaron es sumamente valioso. Así que, bueno, de mi parte, de parte de la Universidad de Palermo y del Encuentro Latinoamericano, sumamente agradecida. Los espero el año próximo y también a todos que están acá en la sala participando ahora. Los espero también en las próximas actividades. En esta sala hoy tenemos la última comisión que es sobre redes sociales, desafíos y perspectivas, así que si les interesa, los esperamos a partir de las 18:30 en la otra comisión. Así que bueno, nuevamente muy agradecida y espero verlos pronto. Gracias, Marina. Gracias, Marina. Gracias a todos. Muy interesante todo. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao.